Vamos a hablar del tratamiento de la falla cardíaca. Primero, los signos radiológicos. Cardiomegalia y datos de hipertensión venocapilar pulmonar, como son líneas B de Kerley, derrame pleural, borramiento de los cilios, redistribución del flujo pulmonar y hasta el edema en alas de mariposa en casos de edema pulmonar agudo. Pruebas complementarias. Todo paciente con problema cardiológico. Los dos estudios que nunca deben faltar, un electrocardiograma y una radiografía de tórax PA. Y si es necesario, el que continúe es ecocardiograma. Ya los demás estudios más específicos sería de acuerdo a los hallazgos que se determinen. Importante, el BNP péptido natriurético cerebral, que tiene un valor diagnóstico y pronóstico. Si está normal o bajo en un paciente no tratado, descarta insuficiencia cardíaca. Si está elevado, hace el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Y tenemos una radiografía, tenemos cardiomegalia, expensa del ventrículo izquierdo, y tenemos que las venas se ven borrosas, datos de hipertensión venocapilar pulmonar. Gran cardiomegalia, en este caso por una cardiopatía reumática inactiva. Causas que precipitan la falla cardíaca. Arritmias, algunos fármacos inotrópicos negativos. Las arritmias, ¿verdad? Porque disminuyen el flujo coronario. Y el estrés, tanto físico o psíquico, es una de las causas que se precipitan la insuficiencia cardíaca en un paciente que ya la tenía. Debemos de tener en cuenta la valoración de la NYHA, New York Heart Association, clasificación funcional. Entre más síntomas tenga, obviamente le daremos más medicamentos. Tener en cuenta que la fracción de expulsión cuando es 40 o menos nos hace el diagnóstico de falla. Intentar prevenir la evolución del deterioro cardíaco, disminuir el gasto cardíaco, en determinados casos aumentar la contractilidad con beta bloqueadores, prevenir la muerte súbita, identificar a los pacientes que se pueden beneficiar del trasplante cardíaco en algunas unidades. El tratamiento. Tratar la causa, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, etc. Reposo es relativo. Hay que dejar que el paciente siga la actividad que pueda realizar. Dieta con poca sal. Y vamos a hablar de un grupo de medicamentos indicados en insuficiencia cardíaca. IECA, SOARA 2, beta bloqueadores, diuréticos, digitálicos, vasodilatadores y actualmente la ivabradina. Empezamos con el digital, interfiere con el ATP bomba sodio-potasio. Incrementa la actividad vagal y disminuye la velocidad de conducción. AB, por lo tanto, prolonga su periodo refractario. Es decir, la digoxina bloquea el ATP-ASA bomba sodio-potasio. Y por un intercambiador sodio-calcio, aumenta la entrada de calcio a la célula, por lo tanto es inotrópico positivo. Y aumenta la actividad vagal. Conclusión, los dos efectos fundamentales de la digoxina o los digitálicos son cronotrópicos negativos, baja la frecuencia cardíaca, e inotrópico positivo, aumenta la contractilidad. La digoxina tenemos ámpulas de 0.5 miligramos y la dosis de impregnación es 1.5, quiere decir que vamos a dar una ámpula cada 8 horas. Y las tabletas 0.25 miligramos, una diaria y descanso 2 veces por semana. Vida media de 36 a 48 horas. Tiene que acumularse eso, necesitamos descansar 2 veces por semana. La impregnación rápida, una ámpula cada 8 horas, 3 dosis. Existen otros como el anatosidos. Manifestaciones de intoxicación digitálica. Gastrointestinales, náuseas, vómito y diarrea. Pero una característica fundamental es
borrosa y o visión verde amarillenta, que llamamos antopsis. Y también hay que tenerlo en cuenta el hiperestrogenismo, que puede producir ginecomastia, sobre todo se da a largo plazo. ¿Cuáles son las causas de intoxicación digitálica? Paciente que tenga enfermedad renal crónica, hipocalcemia o hipoxia severa. Efectos a nivel cardíaco. Extrasístoles ventriculares, bloqueo AB, ritmo nodal y una arritmia específica, la taquicardia auricular con bloqueo AB. En el electrocardiograma tenemos lo que se ha denominado cubeta digitálica, un desnivel negativo de concavidad superior, que significa efecto digitálico, no intoxicación. Aquí tenemos un electro con ritmo nodal y aquí desnivel negativo de concavidad superior por efecto digitálico, pero no tiene P, por lo tanto es un ritmo nodal. Aquí tenemos un ritmo nodal, pero tenemos extrasístoles ventriculares, por lo tanto, en un momento dado podemos tener taquicardia ventricular que puede desencadenar fibrilación ventricular y muerte del paciente. Causas por lo que se intoxican más frecuentes en los pacientes: enfermedad renal crónica, hipopotasemia e hipoxia. Algunas otras situaciones, ya hemos comentado, enfermedad renal crónica, algunos fármacos disminuyen el efecto de la digital. ¿Cuál es el inconveniente o uno de sus problemas que podemos tener? Los digitálicos mejoran la capacidad funcional, pero no la supervivencia. Mejoran la capacidad funcional, se siente mejor, pero no mejora la supervivencia. Mortalidad, de acuerdo a los estudios que hicieron anteriormente, se mueren en el mismo tiempo tanto los que tomaban digital y los que no tomaban digital. ¿Cuál es la indicación precisa de la digoxina? Insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular. Vamos a hablar de dopamina y dobutamina. La dopamina, de acuerdo a la dosis, es su efecto. De 2 a 4 microgramos kilogramo minuto es vasodilatador esplácnico. Dilata la vasculatura visceral. Efecto beta, 5 a 10 microgramos kilogramo minuto, predominan las manifestaciones inotrópicas, aumentan la contractilidad. Efecto alfa, 10 microgramos por kilogramo minuto o más, tiene efectos inotrópicos más vasoconstricción periférica. Una manera de calcularlo es muy fácil. Las ámpulas vienen de 200 miligramos. Colocamos 2 ámpulas de dopamina en 250 de solución glucosada al 5%, lo aforamos. Y tenemos una constante dosis, la dosis que le queremos poner, el peso del paciente y una constante 26.6, y esas son las microgotas o mililitros que le vamos a indicar en la bomba de infusión continua. La dobutamina, sustancia sintética con acción inotrópica positiva. Estimula directamente los receptores beta adrenérgicos y es vasodilatador. Dosis de 2 a 10 microgramos por kilogramo minuto. Habitualmente empleamos 8. Igual, 2 ámpulas en 250 de solución glucosada al 5% aforada. Dosis, la cantidad que le queramos aplicar a nuestro paciente por peso sobre 3.3. Nos va a dar los mililitros que vamos a indicar en la bomba de infusión continua. También tenemos los bloqueadores de fosfodiesterasa que se usan en algunas unidades todavía. Y uno de los inotrópicos fundamentales, el levosimendan, que es el medicamento que actualmente parece que está dando buenos resultados. Actúa como sensibilizador del calcio a nivel de la troponina T. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, los que acabamos de hablar, amrinona, milrinona. Efecto inotrópico positivo, vasodilatación arteriolar. Vemos
en los estudios que se hicieron inicialmente, se emplearon en pacientes de clase funcional 4 y por lo tanto la mortalidad fue mayor en estos pacientes que en los que se le daba placebo. Se concluyó que pueden aumentar la mortalidad, mayor seguridad, dosis bajas, usar solo en insuficiencia cardíaca refractaria. Vasodilatadores de predominio venoso, todas las nitroglicerinas y zosorbit no mejoran la sobrevida. Están indicados fundamentalmente en los pacientes con cardiopatía isquémica que desarrollan insuficiencia cardíaca. Los nitratos aumentan el óxido nítrico vía guanilato ciclasa y por lo tanto producen vasodilatación de predominio venoso. También dilatan las arteriolas coronarias, las coronarias y también las arteriolas periféricas. Por lo tanto, vasodilatadores de predominio venoso, pero también arterial. Pero los pacientes que toman nitratos tienen el efecto que se llama tolerancia, es decir, disminución del efecto de un fármaco al administrarlo en forma prolongada. Por lo tanto, ¿cómo se puede evitar este efecto? Utilizando la menor dosis eficaz, provocando niveles plasmáticos discontinuos, contraindicados en aquellos pacientes que están tomando fármacos para disfunción eréctil. Diuréticos. Furosemide. En insuficiencia cardíaca, furosemide, lo que necesitamos es sacar agua. De los ahorradores del potasio empleamos la espironolactona. Si un paciente tiene edema, está indicado un diurético. Furosemide actúa en la asa de Henle y la espironolactona en el túbulo distal y colector. Entonces los diuréticos de asa empleados son furosemide y de este tenemos la espironolactona. ¿Cómo actúan los diuréticos de asa? Excretan el 15 al 20% del sodio filtrado, eliminan potasio y por lo tanto eliminan sodio y agua. Los diuréticos son los fármacos más eficaces para el alivio sintomático, pero no mejoran el pronóstico. Cuando se aplica una dosis alta de furosemide, vamos a hablar de 80 o 100 miligramos IV en un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, nos dicen que su primer efecto actúa como vasodilatador venoso. De los ahorradores de potasio de aquí en adelante, vamos a hablar de la espironolactona como un antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Antagonista competitivo de los receptores de aldosterona. Y esto sí mejora la supervivencia, la mortalidad total y la muerte súbita. Entonces, la espironolactona en combinación con los IECAS aumenta la supervivencia en clase funcional 3 y 4. Conclusión, la insuficiencia cardíaca, el tratamiento inicialmente es IECAS, beta bloqueadores y predomina manifestaciones adrenérgicas y espironolactona. Y de acuerdo, si tiene edemas, aplicaremos furosemide. Si tiene insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, está indicada la digoxina.